Hola chicos, bienvenidos al segundo semestre, si se puede decir. Espero que hayan podido aprovechar de alguna manera el tiempo que se dio libre. No quiero llamarlo vacaciones porque siento que difícilmente lo fueron. Pero bueno, debemos continuar, debemos seguir con lo que estábamos. Así que espero que todos estén bien. Y bueno, continuamos. Nos corresponde seguir con la unidad 1. En este caso vamos en separación de mezclas. Nosotros ya eh, vimos lo que eran las mezclas, ¿cierto? Vimos los tipos de mezcla, vimos que podían estar en distintas fases. Por lo tanto, ahora tenemos que saber si nosotros dijimos que las mezclas no estaban unidas por enlaces químicos, significa que son separables. Por lo tanto, ahora vamos a ver de qué forma se pueden entonces separar las mezclas. Algunos métodos son más sencillos que otros. eh, y algunos métodos vamos a ver los métodos que son más comunes, por así decirlo. Existen otros métodos que son más complejos para justamente separar mezclas más complejas. Ok, eh, para comenzar vamos a ver primero la resolución, ¿cierto?, de la última actividad que quedó, que era básicamente preguntar, ¿cierto?, el tipo de mezcla que teníamos, si era homogénea o heterogénea, y el tipo de fase en el que se encontraba. En este caso, por ejemplo, la mezcla de agua y sal, tenemos una mezcla del tipo homogéneo porque no podemos distinguir las partes de la mezcla. Y la fase líquida y sólida, ya entendamos que la sal, si bien no se ve, cuando se mezcla con el agua, no es que se vuelva líquida, ya se disuelve, pero no se hace líquida. Se encuentra en un estado que se conoce como acuoso, debido a que está disuelta, pero sigue siendo sólida, ¿ya? Por lo tanto, la fase es líquido-sólido. Acero es una mezcla de hierro y carbono. El acero lo podemos encontrar en las virutillas para lavar la loza, en esas virutillas con las que se lavan las ollas. Esas virutillas son de acero y eso es una mezcla que contiene carbono, ¿ya? Es una mezcla homogénea porque nuevamente no podemos ver dónde se encuentra cada parte de la mezcla, y son ambos sólidos, ¿ya? El acero es sólido y el hierro es sólido, perdón, y el carbono es sólido, disculpe. Ripio, ¿cierto? El ripio que se utiliza para la creación del cemento, esta mezcla de piedra de distintos tamaños, es una mezcla del tipo heterogéneo porque podemos distinguir los distintos tipos de piedra y arena que se encuentran en el ripio, y es una mezcla del tipo sólido-sólido, por lo tanto es una mezcla heterogénea, ¿cierto? Porque podemos distinguir las distintas partes de la mezcla. Café con leche, ¿cierto? Una mezcla del tipo homogéneo, no sabemos dónde está el café, dónde está la leche. Y ambos son líquidos, ¿cierto? El café, si bien en este caso lo tomamos como eh, el café preparado. Ahora bien, si alguien escribió sólido líquido, también está correcto, porque podríamos considerar que el café es algo que se disuelve, ¿cierto? El café instantáneo se disuelve en el agua, ¿ya? Así que también estaría bien correcto si ese fue el planteamiento. Una cazuela, ¿cierto? Una mezcla heterogénea. Nosotros podemos distinguir las distintas partes, podemos distinguir las distintas agregados que tiene la cazuela, los trozos de carne, las papas, ¿cierto? El zapallo, eh, del agua y el aceite que contienen, ¿cierto? Por lo tanto, es una mezcla del tipo heterogéneo porque podemos distinguir las partes, y es una mezcla del tipo líquido sólido, ¿ya? También lo podían tomar como el caldo, ¿cierto? De agua con sal, pero también contiene aceite, así que también vendría a ser heterogéneo. Pero es una mezcla mucho más compleja si nos vamos dando cuenta, ¿ya? Había que hacer un acercamiento más, pensarlo un poquito más. El aire es una mezcla del tipo homogénea, nosotros no podemos distinguir los distintos gases que hay en el aire, y obviamente es gas-gas. Ahí tenemos como, bueno, tenemos una gran cantidad de gases, está el oxígeno, está el nitrógeno, hay dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Finalmente la sangre, si ustedes tienen un tubito de sangre no van a distinguir sus partes, ¿cierto? Pero
por lo tanto lo vamos a considerar una mezcla del tipo homogénea. Y tenemos líquido sólido. ¿Por qué sólido? Porque todo lo que le da el color rojo, ¿cierto? Son los glóbulos rojos a la sangre, ¿ya? Y esas son células. Y como son células, las células son sólidas, ¿ok? También hay otro tipo de sólido, hay otro tipo de células, están las plaquetas, ¿cierto? Están los glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas en la sangre, ¿ya? Que son sólidas. Pero como no se pueden distinguir, lo vamos a considerar una mezcla del tipo homogénea. Ok, entremos de lleno entonces para no perder más tiempo. El primer método de separación de mezcla es la filtración. Yo creo que este es uno de los métodos con el que estamos más acostumbrados o el que más fácil se nos hace reconocer, ¿cierto? Es un tipo de método que separa las mezclas en fase sólido y líquida, ¿ya? En los cuales el sólido no se solubiliza, ¿ya? Es súper importante esto porque el sólido no puede solubilizarse en eh, en el líquido porque si se solubilizara, las partículas serían demasiado pequeñas para poder filtrarlas, ¿ya? No podríamos filtrarlas fácilmente, necesitaríamos poros extremadamente pequeños y eso sería virtualmente imposible, ¿ok? Hay que entender eso, de que son mezclas sólido-líquido, en las cuales el sólido no se solubiliza en el líquido, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran filtrar una mezcla de agua con sal, la sal pasaría el filtro debido a que se disuelve, ¿ya? Se disolvió, por lo tanto pasaría a través del filtro y no lo podríamos detener. Hay formas de hacer filtros caseros y probablemente eh, hagamos algo así para que podamos entender bien lo que es la filtración, ¿ok? Pero eso tal vez sea ya para la próxima semana. Menciono entonces tres mezclas que podrían separar con esta técnica. Ya recordamos, ¿cuál es la característica que tienen que cumplir? Que tienen que ser mezclas del tipo sólido-líquido en las cuales el sólido no se solubiliza. ¿Ya? Pueden también hacer la prueba en su casa tratando de filtrar con algún filtro rudimentario, podría ser un colador, ¿ya? Eh, y pueden ahí, ¿cierto?, hacer la prueba de separar mezclas del tipo sólido-líquido, ¿ok? ¿En qué consiste entonces? El filtro es un objeto poroso, ¿ya? En el cual estos poros impiden eh, el paso del sólido, ¿ya? Para eso los poros pueden ser de distintos tamaños. Podemos tener filtros, ¿cierto? Súper rudimentarios como el que se ve en la imagen, donde tenemos primero un colador, luego hay grava, arena más fina y finalmente algodón, donde vamos disminuyendo el espacio que hay entre estas distintas cosas, ¿cierto? Tenemos el colador, que este es como el filtro más común que podemos encontrar, la grava, ¿cierto? Que es como piedras, ¿cierto? En las cuales hay un espacio por el cual puede pasar la mezcla. Luego la arena, que es obviamente más pequeña, por lo tanto el paso va a ser mucho más difícil para el sólido. Luego una arena más fina, donde hay aún menos espacio para que pase el sólido. Y finalmente el algodón, que se supone, ¿cierto?, cuyo espacio es aún más pequeño y por lo tanto retiene sólidos más pequeños. La idea es que solamente se deje pasar el líquido y el sólido quede atrapado entre todos estos distintos tamaños de poro. Así es como funciona entonces un filtro. Simplemente retiene el sólido y le impide el paso, dejando pasar solamente el líquido. ¿Ok? Algo muy parecido a la filtración es el tamizado, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que el tamizado, ¿cierto?, es para mezclas del tipo sólido-sólido, eh, justamente mezcla donde hay distintos tamaños de sólidos dentro de la mezcla. Entonces lo que se hace es que con distintos tamaños de poro se van reteniendo los sólidos más grandes, dejando pasar solo los más pequeños. Un ejemplo justamente es eh,
es el tamiz de harina, ¿cierto? Que este se usa normalmente para la preparación de repostería, etcétera, etcétera, cualquier cosa en la que se utiliza harina. Y lo que se utiliza industrialmente, ¿cierto? Es esto como un que se llama justamente tamiz o tamizador, ¿ya? Que son cada uno de estos círculos que se ven, tiene una rejita. Y esa rejita se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces finalmente uno va obteniendo, lanza la muestra eh, por un proceso de vibración, o sea, moviendo la mezcla hace que vayan bajando las distintas piedras más pequeñas hasta llegar al colador más pequeño. Cada uno va teniendo poros cada vez más pequeños, impidiendo el paso de las piedras más grandes, hasta finalmente llegar a las piedras más pequeñas o a la arena más fina. ¿Sí? Eso es lo que se ocupa industrialmente. Bueno, tampoco industrial a gran escala, claramente esto es bastante pequeño. Decantación. La decantación es tan simple como dejar que lo más denso baje al fondo de la superficie del recipiente. Por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes agregan arena a, a un recipiente con agua y esperan un poco, ¿cierto? Al principio la arena va a estar flotando alrededor del vaso o del recipiente y finalmente va a bajar, ¿cierto? Y se va a depositar en el fondo. Eso se conoce como decantación. El sólido, como es más denso, va a bajar a la base del recipiente. Y luego, con mucho cuidado, ¿cierto? Se puede retirar el líquido dejando solamente el sólido. Otro método, o en este caso para la separación de dos fases líquidas que no se mezclen, tenemos que entender aquí que estos no se tienen que mezclar, son mezclas heterogéneas. Esto es lo que se conoce como tubo de decantación, o perdón, embudo de decantación. En el embudo de decantación utiliza el mismo principio y tiene una llave. Entonces yo puedo extraer la fase, ¿cierto? Abro la llave y hago que todo eso caiga y dejo solamente la fase amarilla. Entonces así puedo separar una mezcla heterogénea. Destilación se usa cuando tenemos dos tipos de líquidos con puntos de ebullición diferentes. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos líquidos que hierven o se evaporan a dos temperaturas distintas, como podría ser el alcohol y el agua. Si ustedes mezclan alcohol y agua, no pueden filtrarlo, ¿cierto? No pueden utilizar decantación, pero se usa la destilación. El- lo, que, lo que se hace es que se hace evaporar uno de los dos líquidos y luego se enfría ese líquido para recolectarlo en otro recipiente. Si yo sé que el agua hierve a los 100 grados y el alcohol etílico, ¿cierto? El alcohol normal, el para heridas, a los 70 grados, hago que esto tenga una temperatura de 70 grados para que hierva solo el alcohol y luego lo enfrío y lo recolecto separado del agua. Y ahí puedo separar mis dos líquidos que se mezclan. En este caso, separo mezclas de líquidos homogéneos, ¿cierto? Con distintos puntos de ebullición. Finalmente, la evaporación. Aquí es donde yo puedo separar un sólido que está solubilizado, ¿ya? Se puede utilizar exactamente el mismo equipo que para la destilación. Por ejemplo, acá si tenemos agua con sal, yo esto lo llevo a 100 grados porque sé que va a hervir el agua. Saco toda el agua, ¿cierto? La recolecto. Esto se conoce como tubo de enfriamiento, ¿ya? Aquí esto hace que todo el líquido se enfríe, entonces hago que pase, se enfríe el agua, vuelva a ser líquida y acá me va a quedar solamente la sal. ¿Por qué? Porque la sal justamente no hierve. Lo mismo puedo hacerlo con el azúcar o con cualquier otro sólido que sí se solubilice en este caso en el agua. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos estos distintos métodos y cada uno nos va a servir para un tipo de mezcla diferente. Y eso es algo que tenemos que ir escribiendo. ¿A qué tipo de mezcla me permite separar? ¿Ya?
Entonces vamos haciendo una recapitulación. La filtración me separa mezclas sólidas-líquido, que el sólido, ¿cierto?, no se solubilice, por lo tanto van a ser mezclas del tipo heterogéneo, ya donde el sólido no se solubilice. Tenemos el tamizado, que me separa sólidos de distintos tamaños, ya mezclas sólidas de distintos tamaños. Luego tenemos la decantación, que me separa mezclas sólidas, sólidas líquidas o líquidas líquidas que no se mezclan. Por lo tanto, nuevamente estamos hablando de mezclas del tipo heterogéneo, ¿ya? Y tenemos la destilación para sólidos líquidos homogéneos, perdón, para líquidos líquidos homogéneos, ¿cierto? Con distintos puntos de ebullición, tiene que cumplir eso. Y la evaporación para sólido y líquido, ¿cierto? Homogéneo, donde, ¿cierto? Aquí separamos o sacamos todo el líquido y dejamos solamente el sólido, ¿ya? Entonces aquí tenemos para homogéneo sólido líquido, acá tenemos para homogéneo líquido líquido, acá tenemos para heterogéneo líquido líquido o sólido líquido, acá tenemos para heterogéneo sólido sólido, acá tenemos para heterogéneo sólido líquido. Ya eso que queda anotadito, es súper importante entender para qué me sirve cada uno. ¿Ya? Y luego con eso, ahora que ya sé, vamos a volver a la tabla que teníamos antes y vamos a ver cómo las podemos separar, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el acero y el aire tienen unas rayitas. ¿Por qué tienen rayitas? Porque se utilizan métodos diferentes, mucho más complejos para la separación. No se pueden utilizar esto porque, por ejemplo, el acero es una mezcla homogénea sólida-sólida y nosotros no vimos cómo separar eso con los métodos anteriores. Aquí se utiliza un método industrial en el cual se separan a través de sus puntos, en el punto en que se transforman en líquido ambos metales y se separan por su densidad y por temperatura. Es un método industrial, ¿ya? Lo mismo con el aire, se hace a través de las presiones de los distintos aires que conforman la mezcla. Entonces son métodos que nosotros no vamos a revisar. Pero el agua-sal es una mezcla homogénea líquida sólida, sabemos cómo separarla. El ripio sólido sólido heterogéneo, sabemos cómo separarlo. El café con leche homogéneo líquido líquido, sabemos cómo separarlo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ese sería el ejercicio de esta semana y para que podamos ir continuando. Nuevamente les deseo, espero que estén súper bien, espero que estén cumpliendo la cuarentena y nos vemos ya la próxima semana. Recuerden, cualquier duda, cualquier cosa, escriban a mi correo, siempre está ahí.